El Partido Revolucionario Dominicano, una de las fuerzas políticas más influyentes en la historia contemporánea de la República Dominicana, fundado en 1939 en el exilio durante la dictadura de Trujillo, el PRD representó una esperanza democrática para el país y jugó un papel clave en la transición hacia un sistema más libre y participativo. Elegimos este partido debido a que hay que entender el impacto, especialmente durante los gobiernos de Juan Bosch, Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Nos ayuda a comprender cómo se fueron formando las bases del sistema político actual. Además, nos permite analizar los retos y avances que ha tenido la democracia dominicana a lo largo del tiempo. Juan Bosch, que tuvo un mandato presidencial que se inició el 27 de febrero de 1963 y culminó con un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, fue un periodo crucial para la democracia dominicana, pero dentro de su contexto histórico y político fue que tras el fin de la dictadura de Trujillo, que fue un periodo desde 1930 hasta 1961, la República Dominicana vivió un periodo de inestabilidad y transición. En este escenario, Juan Bosch, un intelectual y político exiliado, regresó al país liderando el Partido Revolucionario Dominicano, mejor conocido como PRD, y su figura representaba la esperanza de un sistema democrático y progresista, y ganó las elecciones de 1962 con un amplio respaldo popular, asumiendo la presidencia en febrero de 1963. Características y políticas del gobierno. El gobierno de Bosch, aunque efímero, se caracterizó por un intento de modernizar el país bajo principios democráticos y de justicia social. Implementó políticas significativas, destacando la promulgación de una constitución en 1963, considerada avanzada para su época al consagrar derechos sociales, laborales y económicos fundamentales. En el ámbito económico, buscó la recuperación de bienes del Estado y la implementación de medidas de austeridad. Su estilo de liderazgo se basó en la integridad y se apegó a la ley, buscando limitar el poder de los sectores tradicionales. Sin embargo, esta visión reformista generó una fuerte oposición de sectores conservadores, que fueron la iglesia, grandes empresarios y parte de las Fuerzas Armadas, quienes veían amenazados sus intereses y privilegios. La Guerra Fría también influyó, generando suspicacia en Estados Unidos ante un gobierno percibido como cercano a la izquierda. A pesar de su brevedad, el gobierno de Bosch tuvo un impacto significativo. La Constitución de 1963 elevó las expectativas de la población en cuanto a sus derechos y libertades, sentando un precedente para futuras luchas sociales. Aunque sus políticas económicas no tuvieron tiempo de madurar, su intención era sentar bases para una distribución más equitativa de la riqueza. En la estructura política, su elección representó un cambio hacia un liderazgo democrático, aunque su derrocamiento demostró la fragilidad de las instituciones y la persistencia de fuerzas antidemocráticas. El legado de Juan Bosch es perdurable, ya que su figura se mantiene como un símbolo de democracia, honestidad y compromiso social en la República Dominicana. La Constitución de 1963 sigue siendo un referente de derechos fundamentales. Además, Bosch fundó dos de los partidos políticos más importantes del país,
que son el PRD y el PLD, marcando profundamente la política contemporánea. Sus ideas sobre la necesidad de un Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la justicia social continúan siendo relevantes en un país que aún enfrenta estos desafíos. Su breve gobierno, aunque truncado, sentó un precedente importante y su influencia se siente hasta el día de hoy en la República Dominicana y en todas nuestras mentes. En la historia de la República Dominicana hay figuras que marcan un antes y un después. Una de ellas fue Antonio Guzmán Fernández, un hombre de campo que llevó esperanza a una nación que clamaba por democracia. Silvestre Antonio Guzmán Fernández nació el 12 de febrero de 1911 en La Vega. Ganadero, empresario y político, forjó su vida entre la tierra y la lucha por un país más justo. En el 1978, liderado por el Partido Revolucionario Dominicano, Guzmán se convierte en el primer presidente elegido democráticamente tras décadas de dictadura y gobierno autoritarios. Su victoria marcó un hito. Fue la primera vez que en el poder cambiaba de manos de manera pacífica entre partidos. Desde el Palacio Nacional, promovió la libertad de expresión, la reforma agraria y la dignificación de las instituciones públicas. Su gobierno fue un símbolo de esperanza, especialmente para los sectores rurales. Pero la historia tuvo un giro inesperado. El 4 de julio de 1982, a solo día de entregar el poder, Guzmán se quitó la vida en el Palacio Nacional. La nación quedó en shock. Su muerte dejó preguntas, pero también el legado de haber abierto el camino hacia una nueva etapa democrática. Antonio Guzmán Fernández, el presidente del cambio, un líder que, aunque partió de forma trágica, será recordado por haber sembrado la semilla de la democracia dominicana. La presión comenzó a pesarle a Guzmán. Un hombre que había llegado con la frente en alto se sentía cada vez más rodeado por la hipocresía. No podía enfrentar a los generales públicamente sin desatar un golpe de Estado. No podía desmentir rumores de corrupción familiar sin parecer débil. Y para colmo, el partido estaba dividido en dos: los guzmanistas y los jorgeblanquistas. En medio de este torbellino se acercaba la entrega de mando. Antonio Guzmán, según sus allegados, empezó a mostrar señales de depresión profunda. En privado comentaba: «Me van a juzgar sin haber robado un centavo, pero yo no nací para ser acusado de ladrón». La mañana del 4 de julio de 1982, a solo horas de entregar el poder, Guzmán tuvo reuniones de rutina. Se le veía callado, distante. En la tarde canceló compromisos. Al anochecer pidió que lo dejaran solo en su despacho del Palacio Nacional. Y allí, entre cuatro paredes cargadas de historia, sacó un revólver calibre .38 y se disparó en la cabeza. La noticia cayó como un trueno. Un presidente honesto, traicionado, acorralado por rumores falsos y presiones internas, acababa de quitarse la vida. El país entero quedó en shock. El velorio fue un mar de lágrimas. Campesinos, empresarios, políticos y hasta opositores reconocieron su grandeza y su honestidad. La presión. El gobierno de Salvador Jorge Blanco. A inicios de la década de 1980, la República Dominicana vivió un periodo de transición democrática lleno de desafíos tras la caída de la dictadura de Trujillo en el 61 y años de inestabilidad política. El país se había encaminado hacia un sistema democrático con Joaquín Balaguer, quien gobernó por 12 años consecutivos. En 1978, con la victoria de Antonio Guzmán y el Partido Revolucionario Dominicano, se consolidaba una nueva etapa democrática. Sin embargo, tras el trágico suicidio de Guzmán en 1982, su sucesor natural fue Salvador Jorge Blanco, quien asumió la presidencia en medio de grandes expectativas, pero también con una economía en crisis. El gobierno de Jorge Blanco se caracterizó por una serie de decisiones difíciles en un contexto económico adverso. El país enfrentaba una deuda externa creciente, inflación y presión del Fondo Monetario Internacional, con políticas económicas de implementaciones de un programa de austeridad recomendado por el FMI. Se devaluó el peso dominicano.
Se eliminaron los subsidios y aumento de tarifas en servicios básicos. Hubo intentos de control del déficit social. Entre las políticas sociales y culturales, a pesar del contexto, se promovió la libertad de expresión y se fortaleció la prensa independiente. Hubo cierta apertura democrática, aunque empañada por momentos de represión frente a manifestaciones sociales. Salvador Jorge Blanco fue percibido como un líder culto y legalista, pero su gestión se vio debilitada por la falta de cohesión interna en el PRD y múltiples denuncias de corrupción. Usó estrategias de negociaciones con sectores sociales, pero también enfrentó huelgas y fuertes críticas por el deterioro económico. Salvador Jorge Blanco fue el primero en hacer una visita al estado de Estados Unidos, el cual en un video explicativo a continuación presentado se explica cuál fue el inicio de esta serie de huelgas. El presidente dominicano en realizar una visita de estado a Estados Unidos fue Salvador Jorge Blanco. Sucedió el 10 de abril del año 84, pero a pesar de los honores con los que fue recibido, las consecuencias de la visita fueron dramáticas. El presidente Blanco llevaba 20 meses en el cargo cuando Ronald Reagan lo invitó a la Casa Blanca. Pero tras aquella recepción, todo empezó a complicarse. Reagan quiso que Blanco apoyara en su discurso a los contras que luchaban en Nicaragua contra los sandinistas, pero el presidente dominicano se negó. Y fue aquí donde sucedió lo peor. Y es que en aquel momento la crisis económica era grave y había obligado a Jorge Blanco a llegar a unos acuerdos muy duros con el FMI en 1983. Esos acuerdos imponían restricciones económicas severas que amenazaban a disparar los precios de los alimentos. De esos acuerdos nació, por ejemplo, el ITEVIS. Por eso, el gran objetivo de Salvador Jorge Blanco era lograr un préstamo de $100 millones de Estados Unidos. Blanco le advirtió a Reagan de que aquella situación podría terminar en protestas y violencia, pero Reagan solo le prometió 15 millones. 2 semanas después, explotaron las protestas conocidas como la Poblada de Abril, con 3 días de enfrentamientos entre civiles y fuerzas armadas, en las que murieron unos 200 dominicanos. Tal el impacto y las transformaciones que las políticas económicas adoptadas, aunque orientadas a estabilizar las finanzas del país, profundizaron la crisis social. El impacto económico se encuentra pues la alta inflación, el aumento de desempleo, la caída del poder adquisitivo, la devaluación severa del peso. En el impacto social hubieron protestas y huelgas y disturbios populares como los de abril de 1984, donde murieron decenas de personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden. A continuación, un video explicativo acerca de este momento trágico para nuestra República Dominicana. En el año 1984, la República Dominicana vivió uno de los capítulos más intensos y dolorosos de su historia contemporánea. Ese año, las calles de las principales ciudades del país fueron escenario de una ola de protestas populares, un levantamiento conocido como la Poblada. Un grito desesperado ante la injusticia, la pobreza y la opresión. El desencadenante de esta gran movilización fue el paquete de medidas económicas neoliberales implementado por el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco. A mediados de 1984, el país atravesaba una grave crisis económica, caracterizada por la inflación desbordada, el desempleo y la escasez de productos esenciales. El gobierno, en un intento por cumplir con los compromisos adquiridos con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, adoptó un conjunto de decisiones que afectaron profundamente al pueblo dominicano. El aumento desmesurado de los precios de productos básicos como el pan, la leche, los medicamentos y los combustibles, junto con la devaluación de la moneda, sumió a millones de ciudadanos en una situación de extrema precariedad. A estos factores se le sumaba la constante falta de electricidad, que hacía aún más insoportables las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Fue entonces cuando la paciencia del pueblo llegó a su límite. Miles de trabajadores, estudiantes, campesinos, amas de casa y sectores populares de Santo Domingo y otras ciudades se levantaron enérgicamente contra lo que se consideraba una traición a sus derechos y su dignidad. Los enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares fueron inevitables. La represión fue brutal. El gobierno trató de sofocar el movimiento con el uso de la fuerza, pero la determinación del pueblo se mantuvo firme. Hoy, más de 40 años después de esos días de lucha, la Poblada sigue siendo un símbolo de resistencia, de coraje, de unidad popular. Es un recordatorio constante de que cuando el poder olvida al pueblo, el pueblo tiene la fuerza de alzarse. Fue tal el crecimiento del descontento hacia el gobierno. El impacto político, el PRD sufrió muchas divisiones internas. El escándalo de corrupción que envolvió a Jorge Blanco tras su mandato afectó la credibilidad del partido mismo. A continuación se muestra una gráfica en cuanto al crecimiento de la pobreza del 1984 a periodos posteriores a pasar en el 1989, como se puede ver remarcado por aquí, el crecimiento luego de aquel gobierno. Balaguer regresó al poder en 1986, capitalizando así el desgaste del PRD. El gobierno de Salvador Jorge Blanco dejó un legado ambiguo. Por un lado, representa un intento democrático de gobernar con instituciones más abiertas respecto a la prensa y libertad política. Por otro, quedó marcado por la crisis económica, la represión social y las acusaciones de corrupción. Hoy se le recuerda como un periodo clave que evidenció los desafíos de la democracia dominicana en transición y cómo los condicionamientos externos pueden limitar la soberanía económica de un país en desarrollo. Su juicio y condena posterior por corrupción, aunque luego revocada, sentaron un precedente simbólico en la lucha contra la impunidad en la clase política dominicana. El gobierno de Hipólito Mejía. El gobierno de Hipólito Mejía se desarrolló en un momento crucial de la República Dominicana. Luego de la caída del régimen de Joaquín Balaguer, la República Dominicana transitaba hacia una democracia más participativa y abierta. En el 1996, el Partido de la Liberación Dominicana accedió al poder con Leonel Fernández, promoviendo una modernización económica y una apertura hacia la globalización. Sin embargo, en las elecciones del año 2000, el PRD volvió al poder con Hipólito Mejía, capitalizando el descontento popular ante ciertos aspectos del gobierno anterior, como la percepción del elitismo y la falta de atención a los sectores más pobres. El PRD tenía una larga trayectoria política en el país, con raíces de los ideales democráticos de Juan Bosch y un fuerte vínculo con las masas populares. La elección de Mejía representó una expectativa de mayor inclusión social, con una recuperación de los valores tradicionales del partido. El gobierno de Mejía enfrentó una grave crisis económica, especialmente por el colapso bancario del 2003. En particular, el caso del Banco Intercontinental, que generó un enorme déficit fiscal y una pérdida de confianza en el sistema financiero. El gobierno asumió la deuda del banco, lo cual implicó un fuerte impacto en las finanzas públicas. La devaluación del peso dominicano fue una de las más severas en la historia del país, y la inflación alcanzó niveles altos, afectando especialmente a los sectores de bajos ingresos. Aunque se inventaron reformas económicas, estas quedaron opacas por la crisis. Mejía promovió programas de asistencia social como Plan Social de la Presidencia y apoyó proyectos de educación y salud, pero muchos de esos programas fueron criticados por su uso de clientelista. También se impulsaron proyectos agrícolas y un área de interés personal de Mejía por su formación como ingeniero agrónomo. Culturalmente, el gobierno mantuvo una línea nacionalista y tradicionalista, promoviendo valores campesinos y de identidad nacional, pero sin grandes inversiones en el desarrollo cultural institucional. Hipólito Mejía se caracterizó por su estilo populista, directo y cercano al pueblo, aunque muchas veces fue criticado por sus declaraciones polémicas. Su liderazgo dentro del PRD fue dominante, pero generó divisiones internas
al impulsar una reforma constitucional que permitiera su reelección, lo cual fue visto como una traición a los principios democráticos del partido. El uso del poder estuvo marcado por un manejo centralizado y una administración que fue percibida como ineficiente y afectada por los actos de corrupción. ¿Qué se ha subido a primera necesidad? El gobierno de Mejía dejó una huella profunda en la economía y la sociedad dominicana. La crisis bancaria deterioró la estabilidad económica, provocó un aumento significativo de pobreza y afectó la credibilidad del Estado. El Producto Interno Bruto se contrajo y la inversión extranjera disminuyó. En términos políticos, su intento de reelección generó tensiones internas en el PRD y contribuyó a su derrota electoral en el año 2004. El debilitamiento del PRD y su posterior fragmentación se puede rastrear en la parte al liderazgo divisivo de Mejía. El legado de Hipólito Mejía es complejo. Por un lado, se le conoce como un político carismático, con un vínculo genuino con los sectores populares y una visión del país más rural y tradicional. Por otro lado, su gobierno es recordado por una crisis financiera, un deterioro económico y controversias en torno a la corrupción y la reelección. En la política contemporánea, Mejía sigue teniendo influencia, aunque ya no figura como central. Su paso por el poder marcó un antes y un después en el PRD y fue parte del proceso que llevó a la creación del Partido Revolucionario Moderno, en la cual participa su sector político. El periodo de su gobierno sigue siendo un tema de debate en la sociedad dominicana actual, como ejemplo de los riesgos del populismo sin control institucional, pero también como un reflejo de una época de búsqueda de mayor inclusión social. Conoce a Luis Abinader. En esta parte del documental le estaremos redactando el documental de Luis Abinader, Joseph Beltrés y Luis Michael Ten. Le estaremos hablando de sus inicios y cómo llegó al gobierno del 2020. Estructura del documental. Luis Abinader ha emergido como una figura central en la política dominicana contemporánea. Este documental explorará su vida, sus desafíos y su impacto en la nación. Luis Rodolfo Abinader Corona nació el 12 de julio del 1967 en Santo Domingo, República Dominicana. Proviene de una familia de empresarios provenientes específicamente en industrias hoteleras, lo que le brindó una perspectiva única sobre el desarrollo de la economía del país. Su padre, José Rafael Abinader, fue reconocido un empresario que fundó el grupo Avirco, dedicado al sector turístico. Abinader creció en un entorno privilegiado, pero sus intereses en los asuntos políticos y la política emergió desde joven en un curso de primaria y secundaria en el Colegio Santa Teresita y más tarde estudió economía en la Universidad de Harvard, una de las instituciones más privilegiadas del mundo. Su forma académica y sus contactos de diversas corrientes y pensamientos lo hicieron más consistente de su realidad, su sociedad, economía de su país. A lo largo de su carrera, Abinader ha demostrado ser un hombre de principios sólidos, una visión progresiva, unos grandes enfoques de desarrollo económico, social. Inicios en la política. Aunque Abinader venía de familia empresarial y no tenía antecedentes políticos directos, su relación en el ámbito político comenzó cuando se involucró en movimientos sociales y en discusiones sobre el futuro económico en el país. Fue a través de estos espacios que forjó su deseo a contribuir en un cambio político en la República Dominicana. Su primera excursión importante en la política se dio a principios del año del 2000, cuando se unió al Partido de la Revolución Moderna, PRM, fundado por Luis Eduardo García, quien más tarde sería el mentor político. Abinader se presentó como un hombre joven, con nuevas ideas y propuestas, enfocado más moderno a hacer política, lo que lo hizo destacarse rápidamente en las filas del PRM.
En el 2012 se unió a la boleta del PRM para las elecciones presidenciales como candidato a la vicepresidencia en la fórmula encabezado por Hipólito Mejía. Aunque no logró la victoria, esta experiencia fue fundamental para Abinader, ya que adquirió versatilidad y el apoyo del pueblo y la población. Por mucho tiempo, los que hoy se hacen llamar oposición, ese maldito grupo de azarosos y ladronazos, sustrajeron del erario público, ladrones del diablo que se robaron todo. Yo soy el presidente, yo no me puedo expresar de esa manera. Por eso es que te dicen Popi. Bueno, usted también se lo dicen, ¿eh? No, pero espérate, a mí me dicen Popi Guá. En el año 2020 fue crucial en la carrera política de Luis Abinader en las elecciones presidenciales del año. Abinader logró consolidarse como figura de cambio en el país, representando al PRM. Durante su campaña, Abinader se centró en las necesidades del gobierno, combatiendo la corrupción, mejor educación y promoviendo el crecimiento de la economía exclusivo. Su mensaje de un cambio para seguir avanzando, renovando el país en el ámbito y escándalo de la corrupción del gobierno anterior. A lo largo de su campaña, Abinader enfatizó la importancia de transparencia y la redacción de cuentas, a pesar de los retos que presentaba la pandemia del COVID-19. El candidato logró mantener un contacto cercano a sus seguidores a través de redes sociales. Primer mandato presidencial de Luis Abinader. Tomó la posesión el 16 de agosto del 2020. Manejó la pandemia del COVID-19 implementando las medidas sanitarias y economías para enfrentar la crisis. Políticas públicas destacadas fueron la transparencia y anticorrupción, nombramiento de Miriam Germán Brito como procuradora general y fortaleciendo de leyes electorales. Economía y turismo, recuperándose del sector turístico y crecimiento económico post pandemia. Inversión social, fueron programadas en sectores de agua, vivienda, transporte y salud, con una inversión superior de más de 50.000 millones en el 2023. Políticas inmigratorias y relaciones internacionales. Fueron la crisis de Haití, que impactó la situación haitiana en la República Dominicana. Las medidas implementadas fueron anuncios de más de una docena de medidas para controlar la migración ilegal, incluyendo el despliegue de soldados en la frontera y construcción de tramos adicionales del muro fronterizo. Reacciones y críticas fueron opiniones y organismos internacionales defensores de derechos humanos sobre las políticas migratorias. Veamos este caso. Atendido situaciones y hemos tenido que tomar decisiones también duras. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Elecciones generales del 2024. Relación y consideración del poder. El 19 de mayo del 2024 en la República Dominicana se celebró la elección general de don Luis Abinader del Partido de la Revolución Moderna, PRM. Logró la reelección con una amplia mayoría. Obtuvo aproximadamente el 54.14% de los votos en la primera vuelta, eliminando la necesidad de una segunda ronda en la electoral. Candidatos y resultados. Los candidatos eran Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Abinader y el PRM obtuvieron un 54.14% de los votos. Leonel Fernández, en la Fuerza del Pueblo, obtuvo 21.19% de los votos. Abel Martínez obtuvo, con el PLD, un 20.50% de los votos. Composición del Congreso. Además, la presidencia y el PRM y sus aliados lograron suprema mayoría en ambas cámaras del Congreso.
El Senado incrementó la presencia de 17 a 24 senadores. Cámara de Diputados obtuvieron la mayoría absoluta de las hazañas de la historia. La reelección y segundo mandato del señor presidente Luis Abinader fueron la reelección con el 58% de los votos, superando a Leonel Fernández y Abel Martínez. Prioridades del nuevo mandato fueron el enfoque en reformas constitucionales y fiscales y manejo de la crisis migratoria. En conclusión, las reflexiones finales fueron las balances de gestión de Luis Abinader y su impacto en la República Dominicana. Luis es el cambio.